Hoy te platicaré del narcomensaje que le dejaron a Messi. Una noticia de Argentina ha dado la vuelta al mundo. Durante la madrugada del 1 de marzo, un grupo de delincuentes valió la fachada de un negocio, dejó un narcomensaje dirigido a Messi, el futbolista, y ligó con el narcotráfico al alcalde de la ciudad. Esto ocurrió en Rosario, una de las ciudades más violentas de Argentina, cuyo origen de la inseguridad radica, en parte, en la presencia de la delincuencia organizada. En este video te platicaré de ese narcomensaje y de la situación por la que atraviesa la ciudad de Rosario. Bienvenidos al Caporal del 2 de marzo, ¡comenzamos! Este jueves fue atacado a tiros un negocio propiedad de un familiar de Leo Messi y le dejaron un narcomensaje al futbolista. Antes de hablarte de este hecho y sobre todo antes de mostrarte el mensaje, permíteme contextualizar el lugar donde ocurrieron los hechos. Estás viendo en pantalla, te lo voy a mostrar, te lo pongo en este momento. Estás viendo en pantalla la ciudad de Rosario, Argentina. Te lo muestro bajo esta perspectiva, bastante amplia, dado que mi audiencia es principalmente mexicana. Esta ciudad es considerada como una de las más violentas de Argentina por la presencia de grupos delictivos, principalmente del narcotráfico. Según el exsecretario de Seguridad de Argentina, Eugenio Bursaco, en esta ciudad de más de 990,000 habitantes fueron cometidos más de 280 asesinatos en todo el 2022. Con una tasa superior a los 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. En los últimos 10 años ha rebasado los 2.300 asesinatos y aproximadamente el 75% de estos están ligados al narcotráfico. Solo para poner en referencia con México, en donde tenemos también un problema de violencia derivado del narcotráfico, en México están 7 ciudades dentro del top 10 de las más violentas del mundo de todo el año pasado. En primer lugar está Colima, con 601 asesinatos y una tasa de 181.94 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y como te decía, para poner en perspectiva, en Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina, con más de 990,000 habitantes, hubo 280 asesinatos con una tasa de homicidios de 28 por cada 100,000 habitantes. Y en tanto en Colima, México, con más de 731,000 habitantes, fueron 601 asesinatos, con una tasa de 181.94 homicidios por cada 100,000 habitantes. En fin, regreso al tema de Rosario, Argentina, que es considerada como una de las ciudades más peligrosas de ese país. A pesar de que no aparece entre las 50 ciudades más violentas en todo el 2022, según el ranking que coloca a Colima en primer lugar, aquí en este municipio de Rosario hay una cadena de tiendas llamada Único. Estas tiendas son como los Oxxos en México, pero de muchas mayores dimensiones. Como te muestro algunas imágenes también, como las que estás viendo. De hecho, se denominan supermercados. Esta cadena tiene casi 40 años de existencia y comenzó sus operaciones en 1982 en la ciudad de Rosario. Pertenece a la familia Rocuso. De hecho, una de sus fundadoras fue Lele, abuela paterna de Antonella Rocuso. Antonella Rocuso es ella, te la muestro. Una mujer casada con el astro argentino Lionel Messi. Bueno, pues resulta que la madrugada del pasado jueves 1 de marzo, al negocio llegaron delincuentes en una moto, dejaron un narcomensaje dirigido a Messi y abrieron fuego en contra de la fachada. Al menos una docena de balas hubo en esa agresión, de acuerdo con la prensa local. En esta ciudad no solo hay tiendas de la cadena de la familia de la esposa de Messi, de hecho, también aquí nació Messi. Este narcomensaje, antes de mostrártelo, este narcomensaje desató una confrontación en el terreno de lo político. Aunque el mensaje iba dirigido a Messi, en el texto aparece señalado el alcalde de Rosario, Pablo Habkín.
electo por un partido opositor al movimiento peronista al cual pertenece el presidente argentino, Pedro Fernández. En este contexto, el alcalde ha criticado al gobierno nacional de no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad en Rosario, principalmente ante delitos de alto impacto, como los derivados del narcotráfico. Hablar de la persona más famosa del mundo que tiene la ciudad es muy alevoso, chicos. ¿Tiene que ver con el año electoral? No sé, en eso ni hablemos de lo electoral. Hablemos de lo que está sucediendo, porque esto viene sucediendo hace bastante. Sí, hace bastante viene sucediendo, bastante. ¿Son las bandas, Pablo, o es el fútbol? La hipótesis son las bandas y los que nos tienen que cuidar de las bandas. Yo dudo de todo. A mí que me demuestren quién fue. La policía, habla concretamente de la policía, hablo de todos los que nos tienen que cuidar. ¿Por qué la molestia del alcalde? Pues resulta que en el narcomensaje que le dejaron a Messi afirman que Pablo Hapkin, el alcalde, es narcotraficante. Es decir, este hecho engloba muchas cosas, no solamente el ataque a tiros a un negocio, sino que también dejaron un narcomensaje que estaba dirigido a Messi, que incrimina al alcalde de Rosario. Todos los ingredientes para hacer un escándalo de visibilidad mundial. De hecho, este acontecimiento ha sido calificado por las autoridades provinciales como un ataque narcoterrorista, un término que, contrario en México, aunque han pasado cosas mucho peores, las autoridades mexicanas han evitado pronunciar siquiera. Sobre este hecho no se ha manifestado el futbolista al momento en que estoy haciendo este video. Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad determinó reemplazar al encargado de comando unificado que opera en Rosario, que se trata de un comando conformado por las 4 fuerzas federales. Dicho lo anterior y totalmente contextualizado, te muestro el mensaje. Por favor, si eres mexicano y te gustan estos temas que están más allá de nuestras fronteras, o si no eres mexicano y te ha gustado este video, házmelo saber en la caja de comentarios para valorar la generación de contenido de lo que está ocurriendo en otros países. En tanto, te muestro el mensaje. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.